Muy buenos días y feliz sábado a todos nuestros televidentes que sábado a sábado se unen a nuestra transmisión para gozar de un nuevo culto de adoración. Esta semana hemos visto que ya el clima primaveral se está afirmando, al menos en la zona central de nuestro país, y las temperaturas comienzan a subir, aunque las mañanas bastante frías. Nuestra iglesia ha preparado un lindo programa para esta mañana y quiera Dios que sus mensajes puedan tocar nuestros corazones y que sean un bálsamo para las vidas angustiadas y por corazones afligidos. Los invito a que oremos para pedir al Señor que guíe este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Querido Dios, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tus cuidados, por tus bendiciones y por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Padre amado, esta mañana queremos pedir tu presencia en cada uno de los hogares que van a ver este programa. Querido Dios, acompáñanos esta mañana y acompaña a aquellos amigos que están afligidos, que tienen algún problema de salud, de trabajo o un problema familiar. Querido Dios, ayúdales, toca sus vidas, sus corazones. Padre amado, te rogamos por ellos. Quédate esta mañana con nosotros en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Acá damos inicio a este nuevo culto de oración aquí en Ñuñoa. Saludamos a quienes se integran a nuestro culto de esta mañana. En forma especial saludamos a Grechi Olea, que nos ve desde Doñihue, en la sexta región de nuestro país. A Carmen Díez, a nuestros amigos y hermanos de Venezuela, de México, Colombia, Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, España y Perú. ¿Y usted, de dónde nos ve? Escríbanos y cuéntenos desde qué lugar nos está viendo. Queremos enviar un saludo especial a los nuevos padres también esta mañana, cuyas familias han sido bendecidas con la llegada de su primer hijo. Saludamos a Roxana y Pablo Mari y también a Daniela y Luis Inostroza. Deseamos que Dios les bendiga grandemente y que con la ayuda y dirección de Dios puedan guiar siempre a sus pequeñitos a los pies del Señor.
También queremos pedir que nos unamos en oración por nuestra hermana María Teresa Araneda, quien se encuentra con un delicado estado de salud, para que el Señor obre en su vida. Así también queremos que juntos oremos por nuestra amiga y hermana Edna van der Sleven de Australia, quien también se encuentra iniciando un largo tratamiento debido a una enfermedad que es la queja. Que el Señor escuche las oraciones de sus hijos. Y queremos recordarles que el Departamento de Hogar y Familia comienza hoy en nuestro templo una semana especial dedicada a la familia, titulada En la Ruta del Amor, con los ojos en el cielo, que tendrá como orador al pastor Marcelo Videla, especialista en relaciones familiares. Hoy y el próximo sábado a las 11 de la mañana y desde el 19 al 21 de octubre a las 20 horas en nuestro templo. Muy bien, ahora los invito a que alabemos al Señor con estas hermosas e inspiradoras melodías. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no
Jesucristo en busca de joyas. Todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de esta mañana de sábado y por supuesto de nuestro programa de mañana. Mi nombre es Tomás y hoy les traigo las noticias del Informe Misionero Mundial. Como ya, ¿cierto? Llevamos un par de semanitas contándole historias que vienen de la división Pacífico Sur, ¿cierto? Y en este caso las historias vienen de Nueva Zelanda. Les voy a dar, ¿cierto?, hasta el final de la historia para que puedan recordar cuáles son los dos proyectos importantes que tenemos en Papúa Nueva Guinea, así que ahí les di una pequeña pista. Bueno, vamos con la historia, ¿cierto? Cuenta la historia de Clifton Glasgow, que fue un pastor, ¿cierto?, de ahí de Nueva Zelanda, y que dentro de una campaña, ¿cierto?, de oración y de reunión de miembros, pudieron bautizar aproximadamente 200 personas. Fue espectacular. Y para él la clave del éxito fueron tres. Uno, tenemos la oración. Segundo, tenemos la participación total de los miembros. Y la última y no menos importante, la creación y la disponibilidad del canal Esperanza TV, que como habíamos mencionado en otras historias, aquí en Chile se llama Nuevo Tiempo. ¿Por qué es tan importante este último punto de Esperanza TV? Ya que gracias a la ofrenda misionera del 13º sábado, para quienes no tienen muy claro qué es el 13º sábado, es el último sábado de estos 3 meses, ¿cierto?, que se junta una ofrenda misionera especial para poder llevar a otras partes donde se necesita desarrollar ciertos proyectos. Entonces, la ofrenda de este 13º sábado del año 2016 fue para poder instaurar y poder producir contenido para este canal Esperanza TV, y que fue clave, ¿cierto?, para esta campaña donde se bautizaron aproximadamente 200 personas.
Bueno, aquí la historia nos cuenta sobre varias pequeñas historias y relatos, ¿cierto?, de personas que pudieron bautizarse gracias a esto. Primero nos cuenta la historia sobre Tracy, quien es una madre de 5 niños y que lamentablemente cayó en las drogas, y gracias a que su madre pudo ver y conocer el canal Esperanza TV, ¿cierto?, allá en Nueva Zelanda, ella pudo conocer de la iglesia y ahora, gracias a Dios, está fuera del consumo de drogas y también pudo desarrollar su carrera profesional como profesora. También nos cuenta la historia sobre Tina y Owen, quienes conocieron la iglesia, ¿cierto?, y pudieron bautizarse, pudieron coordinar actividades aquí y allá, y ellos fueron los pioneros de la instauración en la iglesia de Waiheque. Creo que lo dije bien. Bueno, también nos cuenta la historia sobre Heath y Simone, que era una pareja, ¿cierto?, y uno de ellos era de la Armada, y durante estas misiones, ¿cierto?, él pudo volver y conocieron también la iglesia por también este canal Esperanza TV. Y nos cuenta también sobre Audrey y Done, que también fueron una pareja ya mayor, ¿cierto?, de adultos, que pudieron empezar a ir a la iglesia, asistir a estas reuniones y pudieron convertir su vida a Dios. Bueno, les comenté sobre estos tres factores clave, que es cierto que era la oración, la participación de los miembros y la participación y creación, ¿cierto?, de Esperanza TV. Y también eran reuniones bien sacrificadas, porque se reunían a las 5 de la mañana, estudiaban hasta las 6 y bueno, después cada uno hacía sus actividades. Así que no fue menor que se bautizaran 200 personas que pudieron participar y especialmente llegar a estas reuniones a través del primer contacto, ¿cierto?, que tuvieron con Esperanza TV allá en Nueva Zelanda. Como les dije al principio, les di tiempo para que pudieran recordar, ¿cierto?, los diferentes proyectos que tenemos para estos 3 meses, y uno, ¿cierto?, es la creación de tanto la radio FM Esperanza como Esperanza TV, ¿cierto?, allá en Papúa Nueva Guinea, y al mismo tiempo, ¿cierto?, otra serie de capítulos de series orientadas a niños llamada King's Child, Los Hijos del Rey, ¿cierto?, que son historias basadas en el libro del conflicto, ¿cierto?, de nuestra querida hermana Elena G. de White. Así que oremos para que estos proyectos, ¿cierto?, puedan realizarse, y también para poder dar una grata ofrenda misionera para que estos proyectos puedan llevarse a cabo y traer más gente a los pies del Señor. Mi nombre es Tomás, me despido y nos vemos en una nueva edición del Informe Misionero Mundial. ¡Chao! Muy buenos días, queridos amigos. Estamos acá un sábado más, contentos de estar juntos y también contentos de poder abrir la palabra de Dios para estudiarla. Esta semana venimos ya llegando al tercer tema de estudio de nuestra lección, que es bien fundamental porque vamos a entrar a estudiar respecto a la naturaleza humana. Y nuestro texto para definir este tan importante tema está en Génesis 2:7 y nos recuerda que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Con este pensamiento
tan profundo que vamos a tener en esta mañana, los invito a que podamos inclinar nuestros rostros para pedir la presencia de Dios. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque contamos con la posibilidad de abrir tu palabra, de encontrar luz, de encontrar verdad. Quédate con nosotros en el estudio de esta mañana, con cada uno de los que vamos a participar, buscando tu dirección, buscando, Señor, aquellas verdades que tú tienes preparadas para nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos separamos solo un momento y volvemos entonces para entrar en este estudio. Hola Pastor, ¿cómo está? Muy bien, pues esperando, ansioso que comencemos a repasar y a tratar esta lección importante, interesantísima. Muy importante. Siempre me ha llamado la atención este tema. Es muy fundamental que lo podamos entender porque es bien... Desde ahí nace un montón de conceptos y un montón de principios que para nosotros son fundamentales. Una mirada global vamos a ver en esta lámina respecto a los tópicos que vamos a ir analizando para quedarnos con algunas ideas bien claras. Lo primero, vamos a entender la naturaleza del hombre como ser viviente. Después, ¿a qué se refiere la declaración de el alma que pecare, esa morirá? Finalmente también vamos a intentar dilucidar qué significa que el espíritu vuelva a Dios, qué representa el que los muertos nada saben y finalmente entonces entender qué significa descansar con los antepasados, cómo es esa reunión con los antepasados. Entonces vamos al primer tópico, este ser viviente, qué diferencias hay o qué cuestiones distintas y especiales hay en el relato del Génesis respecto a la creación del hombre en relación a otras creaciones o a otros aspectos de la creación que hace Cristo. Bueno, nosotros encontramos en Génesis que dice que Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así es. Sin embargo, cuando se trata del ser humano, dice que Dios formó del polvo de la tierra y dice que alentó aliento de vida. Él lo formó y luego le dio vida. Entonces es algo muy especial y se nota demasiado en relación con toda la otra creación. En el resto de la creación basta con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que genera la aparición de las distintas formas de vida que hay, ya sea la vida de las plantas, de los aves, de los peces, de cada una de las cosas que Dios crea, que el Hijo, digamos, que sabemos que es el Verbo el que crea, basta con su voz y las cosas inmediatamente son. Claro que sí. Y sin embargo, en este aspecto, esta podríamos decir fue una creación en dos pasos. Exactamente. Porque primero formó al hombre, primero lo formó, había allí una figura de un ser humano, pero le faltaba lo principal, le faltaba la vida. Y dice que Él alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente, como dicen en algunas versiones. Exactamente. Hay una, como estábamos mencionando, ¿cierto? Hay una participación distinta en este ser creado, como lo estaba mencionando usted, porque es en dos partes, y también hay otra expresión que es distinta,
y es que lo podemos ver directamente en la Biblia, en el capítulo 1 del Génesis, después que hasta el verso 25, en el mismo sexto día se crean los animales terrestres. En el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y luego le entrega algunas capacidades. Entonces, Dios en primer lugar se involucra en todas las personas de la divinidad. Esto no lo dice antes, no. Para ninguna de los otros elementos de la creación. Dios sencillamente crea. Acá se involucra la deidad como un todo. En segundo lugar, entonces, participa activamente haciendo también algo con las manos, porque hay algo artesanal, digamos. Nosotros hoy día siempre tenemos como por sobre como más valioso que lo hecho en máquina, o lo hecho en serie, o lo hecho de manera industrial. Aquello que es artesanal, lo que es hecho a mano, tiene un valor distinto. Es distinto si usted, por ejemplo, no sé si usted estará muy al tanto, pero si usted se compra un par de pantalones que están hechos absolutamente en línea, es totalmente distinto que si usted va al sastre, le toman las medidas y le hacen un pantalón para usted, o si a uno le tejen, por ejemplo, un chaleco. Claro. Todo lo que es hecho a mano, individual y personal, tiene un valor distinto. Bueno, nosotros somos obras artesanales de Dios. Bueno, eso es lo que le da también el valor a las joyas y a los cuadros famosos, porque es una pintura la que fue hecha, y esa tiene un valor a veces incalculable. Bueno, ese valor nos lo dio nuestro Creador, porque Él nos hizo, Él nos creó, y somos piezas únicas. Somos absolutamente piezas únicas, aunque tenemos la misma estructura. Está esta estructura entonces de Dios. Fíjese que pensaba yo en la semana, como lo leíamos recién, ahí recién usted lo repetía del texto bíblico, que sopló Dios en la nariz aliento de vida. Y hasta el día de hoy nosotros respiramos por la nariz. Claro que sí. De hecho, la forma correcta de respiración es a través de la nariz. Hay personas que respiran por la boca, que los llamamos respiradores bucales, y eso les provoca problemas y tienen dificultades, porque no es la forma habitual. Entonces, este hecho tan explícitamente expresado en el Génesis, de que por la nariz entró el aliento, tiene mucho que ver con nuestro día a día. ¿Sabes? Es interesante también que cuando una persona muere, dice exhaló. O sea, ese aliento que recibió y es lo último que hace. Exactamente. Se retira, ¿cierto? Ese hálito, ese aliento de vida, esa respiración de Dios en nosotros, podríamos decir de alguna manera. Cuando Dios crea al hombre, entonces, en estos dos pasos, el hecho de que sean dos pasos no significa que son dos naturalezas, que tenemos una naturaleza física de polvo y una naturaleza divina en espíritu, sino que los dos elementos conforman un ser, una naturaleza. Exactamente. La naturaleza de ser humano. No es otra característica la que nosotros tenemos, es una sola naturaleza. Y eso, desde el punto de vista filosófico, se conoce como las teorías del monismo. Existe hoy en día personas, filósofos, que creen que nosotros podemos tener una de estas dos solamente modalidades. Por ejemplo, la teoría del monismo espiritual dice que somos solo espíritu y que el resto de todo nuestro cuerpo y lo demás es una imaginación o un agregado. Y por otro lado, existen quienes creen en el monismo físico, en que somos solo cuerpo y todo el resultado de nuestro pensamiento e intelectual es resultado de reacciones químicas que se producen, por ejemplo, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que está todo basado en lo puramente físico. Ahora, fíjate, en ese sentido tendríamos que ver que tenemos más de una, como dijéramos, no es solamente en este aspecto, sino que, ¿qué me dices tú del aspecto social, del aspecto
hay varios aspectos que están presentes en nuestra vida siempre. No es solamente un aspecto. Hay quien le dice alma, mente, espíritu, pero somos mucho más que eso. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor nos hizo seres integrales y indivisibles además. Porque quienes piensan de que el espíritu sale del cuerpo y sigue vagando y sigue consciente, hacen una separación. Y bueno, ahora vamos a ver también, hay otros textos donde nos habla de esto. Entonces, en este concepto que es muy fundamental, nosotros somos una unidad que está formada desde dos elementos, pero que Dios entonces constituye en una sola naturaleza y tenemos una sola forma de ser. Nosotros no podemos ser de otra forma, solo podemos ser en la forma de ser humano, no podemos ser foca, no podemos ser gladiolo, tenemos una sola forma de ser y esa forma de ser es ser humano. Ahora, otra de las cosas que creo que nos ayuda en este sentido es tener claro lo que es alma y espíritu. Porque uno le dice a una persona, ¿usted sabe lo que es espíritu? Bueno, el espíritu es algo que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que es alma? Bueno, y ahí entran en el problema de que no saben diferenciar, no saben distinguir qué es lo que es alma de espíritu. Bueno, en Génesis 2:7, ahí cuando dice de que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. El alma es la unión del cuerpo más el aliento de vida, pero ese aliento de vida o espíritu es la vida misma, no tiene individualidad. Entonces ahí nosotros podemos encontrar una diferencia y que nos ayuda también a comprender esa indivisibilidad del ser humano. Absolutamente, y de hecho en general en el vocabulario bíblico podríamos decir se consideran sinónimos persona y alma. O sea, cuando se están refiriendo en general los autores bíblicos, por como lo mencionábamos la semana anterior, en el pensamiento hebreo es distinto al pensamiento griego, y cuando se usa el concepto de alma no se está refiriendo a una parte, no se está separando al ser humano. Por lo tanto, como somos un solo ser, referirse al alma o al cuerpo, estamos con ambos refiriéndonos a la persona. Una persona. En la segunda lámina que tenemos en el estudio de esta semana, entonces teníamos la declaración: el alma que pecare, esa morirá. Y para reforzar un poquitito este concepto, vamos a ir al libro de Ezequiel. Teníamos el texto de Ezequiel 18, verso 4. Entonces, en donde dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, ¿cierto? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y luego el alma que peque, esa morirá. ¿A qué se está refiriendo entonces? A lo que estábamos conversando. ¿Se está refiriendo a que va a morir solo el alma? Ahí está el problema. Porque si nosotros pensamos que el alma es lo que tenemos dentro del cuerpo, tenemos un alma que sale cuando morimos y queda vagando, se va al cielo, se va al infierno, en fin, esa alma que de repente llega en la noche y nos asusta, hay esos pensamientos. Pero aquí cuando está hablando del alma que pecare, esa morirá, la persona que pecare, esa va a morir. Y fíjese la contradicción que se produce, porque si nosotros creemos que precisamente el alma es lo que no muere, entonces entra en absoluto contraste con esta declaración. Sí. O sea, dice que el alma es la que va a morir. Entonces sería imposible que sea el alma la que no muere si la declaración bíblica nos está diciendo que el alma es la que muere. Entonces, el que pecare, podríamos nosotros también decirlo, parafrasearlo, la persona que pecare, esa persona morirá. Ahora, tenemos que tener claro que cuando Dios nos crea, o cuando Dios, mejor dicho, vamos a decir, cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con una inmortalidad, recuerdo que eso lo tratamos hace bastante tiempo atrás, con una inmortalidad condicional. Porque Dios les dice
que si ellos comen del fruto del árbol, ellos iban a morir. Ahora, si Dios los creó inmortales, ¿cómo puede decirle que van a morir? Si Él los hizo inmortales, quiere decir que no pueden morir. Claro. Entonces, ahí tendríamos una inconsecuencia. Sin embargo, cuando el Señor le dice que ellos iban a morir es porque fueron creados con una inmortalidad condicional. Si ellos obedecían, iban a seguir viviendo eternamente, sin ningún problema. Pero esa vida depende de Dios. Nosotros no somos seres separados de Dios. No nos Nosotros extinguimos. dependemos de Dios. Exactamente, o sea, la inmortalidad era una condición de posibilidad y estaba no en el hombre propiamente tal, no era inherente al humano, digamos. Recordemos siempre cuando en estos tiempos en que estamos, creo que es importante especificarlo, cuando la Biblia habla de hombre, la palabra en hebreo es ser humano, así que, claro. Y también en eso incluye hombre o mujer. Hombre y mujer. Y mujer, perdón. Hombre y mujer. Sí. De hecho, en el texto original, cuando dice que Dios los creó, dice varón y hembra los creó. O sea, fuimos creados absolutamente todos con la misma naturaleza y con las mismas características. Ahora, otro elemento importante también es que esta muerte que nos ocurre a nosotros en nuestra forma humana, no somos los únicos en la naturaleza que morimos. Compartimos el mismo evento con otros seres creados también. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, los animales mueren y sufren el mismo proceso de desintegración y el mismo proceso de descomposición que sufrimos los seres humanos. Entonces, en el sentido de nuestra naturaleza es mortal como el resto de los seres creados. No tenemos una condición distinta. Y la otra cuestión que también es importante acá es que la muerte es un proceso es excluyente con la vida. O sea, no se puede estar, podríamos decir, medio muertos. ¿Se muere o no se muere? Y si somos un todo, ¿se muere todo o no? Exactamente. Permítame leer un texto que está acá en Eclesiastés, capítulo 3, verso 20. Dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende bajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Entonces, dice que nosotros, el Señor lo que hace es quitar la vida al ser humano, quita la vida a un animal, quita la vida a un insecto, pero es la vida, no es la persona. No es, porque aquí también tenemos otros textos que lo vamos a ver y lo tenemos más adelante, donde habla de Eclesiastés. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la próxima. En el estudio que viene a continuación. Claro. Bueno, nosotros entonces, los puntos que quisiéramos enfatizar para dejar los conceptos muy claros, es que la muerte entró al mundo a través del pecado, como consecuencia del pecado, y se trasladó al resto de la naturaleza. Desde que entró la muerte en la creación, la muerte no solo afecta a las personas, también afecta a los animales y a la vida natural en general. Entonces, algunos conceptos que son importantes para que nosotros reforcemos entonces es que la muerte, una vez que entra en el mundo creado, involucra no solamente a las personas, también al resto de la creación, animales, vegetación, etcétera. Segundo concepto importante, entonces, cuando se muere como un todo. Se muere como un todo. No es que se muere una parte. No se muere una parte. No podemos, como decíamos, estar medio muertos. Estamos muertos o estamos vivos. Ahí se refiere a que se muere el cuerpo y el alma sale. Entonces, claro, ese es el concepto que muchos tienen. Pero la verdad es que ese concepto no lo encontramos nosotros en la Biblia. Y lo tercero es que, como
la muerte es un problema, nosotros tenemos formas de encontrar la solución a este problema, y esa solución va a depender de este concepto que nosotros tengamos respecto de la muerte. Y para eso vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 6, y en el versículo 40, que dice, hablando Cristo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, la solución al problema de la muerte está en Cristo. No hay otra solución. Si nosotros pensásemos que hay parte de nosotros que no muere, que ya tiene la inmortalidad, entonces la solución no vendría de parte de Cristo. Tendríamos nosotros una solución inherente. Exactamente. Ahora tenemos que ver de que si el Señor dice que lo va a resucitar en el día postrero, quiere decir de que esa persona ha estado muerta. O sea, no es que esté en un lugar, porque resucitar si está vivo resulta medio confuso. Ahora, lo otro, cuando hay un texto en las Sagradas Escrituras que está en Eclesiastés 12, y que nos habla de que el espíritu vuelve a Dios. ¿Ah? El cuerpo va a la tierra, dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero habla de que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, en el sentido de que todo aquel que muere, su cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Quiere decir entonces, ahí no hace ninguna diferencia. Quiere decir de que buenos y malos irían al cielo. Claro, en esta lámina que tenemos a continuación, tenemos esta idea de lo que usted está planteando. Ahora, cuando usted dice, todos los que mueren el alma vuelve a Dios, son los que tienen el espíritu que les fue inhalado. La vida que yo tengo es exactamente igual a la vida que tiene un animal. O sea, el espíritu es la vida, es la energía. Yo me lo imagino, yo enchufo una lámpara, enchufo un televisor, enchufo un refrigerador, todo va, esa energía pasa, y de acuerdo con lo que es la función que desarrolla. Entonces, cuando Dios quita esa vida, cuando Dios quita la vida al animal, es vida, no es algo especial, no es algo, como dijimos, inherente al ser, que mi espíritu es diferente del espíritu, porque ahí en el Eclesiastés lo está diciendo. ¿Quién dice que el espíritu de uno va al cielo y el otro va a la tierra? Lo estaba diciendo. Entonces, en ese sentido, la vida, cuando el Señor la quita, es la misma vida, es la energía, no es algo individualizado, que soy yo el que me voy al cielo. No soy yo, es la vida. Y cuando el Señor me devuelva la vida, va a ser cuando se una nuevamente el espíritu más el cuerpo y forma un ser humano o un alma viviente. Pastor, esta información, estos conceptos que usted nos acaba de aclarar son sumamente importantes, y yo creo que personalmente para mí, probablemente para muchos de quienes estamos participando del estudio esta mañana, son de gran interés. A veces nosotros establecemos ciertas diferencias entre la vida humana y animal, que efectivamente, y invito a nuestros amigos en casa a que lean estos textos que están ahí en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 19, el 20 y el 21, en que hace este paralelismo entonces entre la forma de vida humana y animal, y cómo se entiende el concepto entonces de del hálito de vida y de este, como decía usted, chispazo eléctrico que va a animar la vida, o que va a generar vida en cada uno de estos seres. En contraste con esto, entonces, con esta vida está la muerte. Exactamente. Y la expresión y el relato bíblico de que los muertos no saben nada, que también está expuesto aquí en Eclesiastés. Los que viven saben que han de morir, dice más, los muertos no saben nada. Su amor, su envidia, su odio fenecieron ya, y no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol.
Exactamente. Salomón, bueno, a quien conocemos, ¿cierto?, como el sabio, es quien precisamente nos refuerza estos conceptos. Y nos habla de una extraordinaria consistencia. Le propongo que leamos el texto que está en Job, por ejemplo, para ver qué hay en distintos libros de la Biblia. En Job, en el capítulo 3 y en el verso 11, se nos menciona: ¿por qué no morí yo en la matriz?, pregunta Job frente a la adversidad. ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Entonces él está planteando y dice: si estuviese yo muerto, reposaría y dormiría y tendría descanso. Es un anhelo que tiene Job en este capítulo, y esta misma idea entonces la repite después, por ejemplo, el sabio Salomón en el Eclesiastés. Sería tremendo para una madre, por ejemplo, morir, quedar consciente y saber, tener el conocimiento de que los hijos están sufriendo. Exactamente. Sería, aunque tuvieran el cielo, sería a lo mejor el peor infierno, ver que sus hijos están sufriendo y ella no puede hacer nada por ellos. Exactamente. Entonces, los muertos, dice en Eclesiastés, descansan. Y este descanso constituye la forma mejor que tenemos nosotros de entender la muerte, que es la del sueño. Justamente. Nosotros, cuando queremos descansar, dormimos. Y cuando dormimos, no hay conciencia de lo que pasa. Alguien puede entrar en el dormitorio, sacar algo del velador, qué sé yo, hacer cualquier cosa, y nosotros no tenemos idea hasta cuando despertamos. Exactamente. Y luego entonces hace esta otra alusión a que como vamos a descansar, nos vamos a reunir todos en este sueño, y nos vamos a reunir también con nuestros antepasados. Entonces, por ejemplo, en Génesis 25:8 se nos habla de Abraham, que dice que exhaló el espíritu y murió. Y luego Samuel, ¿cierto? En segunda de Samuel, Natán, hablándole a David, le dice: cuando tus días sean cumplidos, descansarás, dormirás con tus padres, ¿cierto? Entonces está este concepto de dormir, y ya que nos quedamos dormidos, nos reunimos con quienes están durmiendo desde más temprano, podríamos decir, que nosotros. Sí, tenemos ya este antecedente que nos permite decir a ciencia cierta que esto es dormir con los antepasados, no ir a reunirnos con ellos porque están en un lugar especial, así que nosotros vamos a reunirnos con ellos. Entonces, creo que llegó el momento, ya se nos terminó el tiempo, desgraciadamente, y llegó el momento de hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Bueno, Dios creó a la humanidad a su imagen como un acto culminante de la creación física. Y la historia bíblica de la creación no se equivoca al decir que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios, con la misma naturaleza, pero totalmente dependientes de Dios. Y aunque somos o no somos inmortales, sin embargo, Dios es el único que es inmortal. Nosotros podemos vivir eternamente permaneciendo en una relación de confianza y amor con nuestro Creador. La expresión alma inmortal y la enseñanza que los seres humanos nacen inmortales, eso no es bíblico, recordemos. La filosofía griega y otras creencias tienen este pensamiento de un alma inmortal. La Biblia no lo menciona. Los seres humanos no son inherentemente inmortales, ni tienen una existencia consciente fuera del cuerpo. Lo hemos dicho, lo analizamos y están los textos bíblicos. Y después de morir, la conciencia deja de funcionar. Entonces, nosotros cuando morimos nada sabemos, no tenemos conciencia absolutamente de nada. Algunos van a resucitar para una vida eterna, y otros van a resucitar para ser exterminados eternamente. Porque la idea del infierno es perpetuar el pecado, y el Señor dijo que iba a terminar con el pecado.
Como ven ustedes, es un tema interesantísimo, requiere estudio, necesitamos estar conscientes y necesitamos investigar, porque este es un arma que Satanás ha utilizado y sigue utilizando. Por eso vale la pena estudiar la palabra de Dios, que es el único lugar donde nosotros encontramos la verdad y también lo que el Señor tiene para comunicarse con nosotros, decirnos cuánto nos ama y lo que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Ha sido grato estar con ustedes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, deseando que Dios le bendiga ricamente. Espero que para ustedes como para mí haya sido instructivo el estudio de esta semana. Los dejamos invitados para la siguiente. Un gran abrazo para cada uno. Feliz sábado, niños. ¿Cómo están? Ya está avanzando el año, estamos en un mes, ¿no es cierto?, que ya comienza a tener otras temperaturas. Y bueno, aquí estamos para adorar y alabar a Dios. Vamos a leer la historia o vamos a leer el versículo y tenemos una historia maravillosa que contarles. Leamos el versículo que se encuentra en Primera de Reyes 18:39 y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrían respondido de la misma manera si hubieran visto este milagro? Se los voy a contar. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Ya no adoraba a Dios como debía adorarlo. Ya no lo honraban como debían honrarlo. Y estaban adorando a otro Dios falso, a un Dios que no era el verdadero. Se llamaba Baal, porque había un rey que les había dicho: adórenlo. El profeta Elías se enfrentó con este rey y les dijo: si ustedes no adoran a Dios, van a haber 3 años de sequía. ¿Y qué pasa con la sequía? Sí, nosotros hemos visto en las noticias qué pasa con la sequía, ¿no es cierto? Comienza a desaparecer el pasto, los arbolitos se comienzan a secar, los animalitos ya no tienen comida y tampoco tienen agüita para beber. Comienza un desastre, no hay alimentos. Y 3 años y medio no llovió. Y entonces el rey se molestó. Y el rey dijo: esto es por culpa de Elías. ¿Era por culpa de Elías? No, Elías les había advertido que si el pueblo no volvía a adorar a Dios, iban a tener la sequía. Elías lo confrontó al rey y le dijo: ¿qué te parece si demostramos quién es el verdadero Dios? Bien, perfecto, dijo él. Van a ir todos mis sacerdotes y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bueno, esa historia es un poco larga, pero yo creo que ustedes se la saben. Al final, ¿qué pasó?
Los sacerdotes de Baal hicieron muchas cosas y no pasó nada. Pero después vino Elías, invocó el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Vino fuego del cielo y se consumió todo el holocausto que estaba ahí. Al ver eso, el pueblo que dijo, lo que leímos aquí en la Biblia, Él es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros de alguna manera también habríamos respondido de esa forma, pero no tenemos que llegar a esos momentos extremos para reconocer que Jehová es el Dios. Él nos manda la lluvia, Él nos sostiene. Dios es nuestro Dios protector, que nos cuida y siempre está atento de nosotros. Y nosotros no tenemos que alejarnos de Él. No tiene que venir un profeta para advertirnos, les va a pasar esto si no honran a Dios. Que en nuestro corazón siempre esté el propósito de honrar, obedecer, guardar los mandamientos de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Niños, aprendamos de las historias de la Biblia que nos recuerdan que siempre Dios debe estar en nuestro primer lugar. Oremos para que sea eso una verdad en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este sábado. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el deseo de honrarte, que no nos apartemos nunca. Ayúdanos a compartir esto con nuestra familia, con nuestros seres queridos y que te honremos siempre con nuestra vida. Perdona cuando te ofendemos. Te agradecemos, Señor, porque estás atento cada día en nuestras vidas. Te agradecemos tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Bien, niños, que les vaya bien. Chao. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios. Él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Elías era un obediente profeta, caminó de la mano de Dios. Él realizó muchos milagros por el poder de Dios. Dios envió un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, para llevar a Elías al cielo. Y subió y desapareció. Yo quiero ser obediente y leal.
Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio de Lyrics, el espacio donde todos podemos disfrutar de distintas y lindas alabanzas musicales de nuestra iglesia. Recordemos que para que ustedes puedan ser partícipes de este espacio, lo pueden hacer a través de dos medios que ustedes ya lo saben, pero es importante recordar. El primero es mediante el link que está al pie de este video y la otra alternativa es mediante el código QR que está apareciendo en este momento en su pantalla. Así que están todos cordialmente invitados a que puedan mandar sus solicitudes y nosotros crear este espacio en conjunto. El día de hoy vamos a disfrutar del primer tema que se titula Jamás temeréis del Cuarteto Bethel. Este canto fue solicitado por Renato Rojas de la Comuna de Providencia y aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo no solo a él, sino también a todas las personas que nos ven de distintas comunas y también de distintos países. Que disfrutemos este canto y entonemos todos juntos. Si ves que un día te faltan fuerzas y todo es muy oscuro para ti y es muy difícil hallar respuestas, pide a Jesús por ti. Día a día con Cristo cerca, el sol sobre las tinieblas brillará. Y así no más, ya jamás temeré. Porque Dios tan grande le dio a mi ser amor y gran valor. Ya estás por hacer en tu vida un cambio. Si estás pensando en porque es natural ir de la mano del Señor. Y así no más, ya jamás temeréis. Si buscas paz y ves que cuesta a Cristo un modo de entrar en ti, verás que fácil será tu cambio. Dirás, oh, gracias Dios, gracias Dios. Todos amaréis del buen Señor. No más, ya jamás, Qué lindo, ¿no es cierto?, poder haber disfrutado este hermoso canto, Jamás temeréis.
Vamos a seguir entonces disfrutando con el segundo tema preparado para el día de hoy, que se titula Ven a Cristo, de Gio Granobles. Gio Granobles es un cantante y es hijo de un pastor adventista y una profesora de nuestra institución adventista. Él desde pequeñito siempre puso sus dones al servicio de Dios y siempre estuvo apoyando a su padre mientras predicaba, entonces él cantaba. Y así fue desarrollando, ¿no es cierto?, sus talentos al servicio de Dios, y es lo que podemos estar disfrutando en el día de hoy. Este tema, Ven a Cristo, está dedicado a Irene Gallardo, con mucho cariño de su iglesia de Blessed Cana. Cantemos todos y disfrutemos. En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Ahora que has llegado, un nuevo ser tendrás, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo con fe. Como un pequeño que empieza a caminar, recuerda que así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo con fe. A veces en las pruebas no sabes qué hacer y el dolor recae en tu ser. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo con fe. Hoy cuando Él te hable, brindándote su amor, felicidad tendrá tu corazón. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo con fe. Y al final con gozo, volando a su hogar, en armonía por la eternidad. Abraza a Cristo, abraza a Cristo, abraza a Cristo. Amén. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacer frente al aburrimiento? Antes de abordar el tema, leamos lo que Dios dice en su palabra. Por eso ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos.
Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Un joven televidente me escribía hace un tiempo y decía con gran preocupación, dice, mis amigos y yo siempre estamos en la misma rutina, nada nos gusta, todos nos cae mal, no somos felices, vivimos más en la calle que en nuestras casas, estamos juntos pero nos sentimos solos, es como si nos faltara algo. ¿Nos invita a la reflexión la confesión espontánea de este muchacho? En esencia, ¿de qué padecen él y sus amigos sino de un aburrimiento que los lleva a vivir una vida rutinaria y monótona? Sin luz en su rostro ni en sus corazones. ¿Y de esa clase de chicos y muchachos no está lleno acaso nuestra sociedad, nuestro mundo? El joven norteamericano Dennis Plummer sospechaba que algo andaba mal en la población de su país. Así que en el año 1988 comenzó a recorrer a pie desde el norte al sur y de este a oeste todo el territorio de los Estados Unidos. Graduado en psicología, Dennis quería conocer a la gente mediante el trato directo y a través de las historias que el pueblo les contara. Y durante el día caminaba como mochilero y al atardecer procuraba encontrar un sitio seguro para armar su pequeña carpa y pasar la noche. Bueno, casi siempre tenía buena acogida en alguna casa de familia. Y al final de su primer año de caminata, Dennis había entrevistado a toda clase de gente, empresarios, operarios, empleados, campesinos, marineros e incluso narcos y prostitutas. Había recorrido día y de noche las grandes y pequeñas ciudades de su país y llegó a decir lo siguiente. Lo que percibían la gente era una especie de interrogante acerca del sentido de su propia vida. El homicida número 1 de los Estados Unidos es el aburrimiento. Por diferentes caminos la gente está buscando un significado para su vida, escribió él como resultado de todas estas entrevistas. Resulta casi increíble que en un país donde no faltan las fuentes de entretenimiento y esparcimiento sean tantos los que sufren de aburrimiento. Los que no saben cómo aprovechar bien su tiempo, los que desconocen qué dirección imprimirle a su vida, seres que se gastan y envejecen sin tener alegrías, ideales y desafíos personales. Todos los días resultan iguales, grises y opacos. Se dejan llevar por la corriente, no viven de verdad. Simplemente vegetan, duran. Su alma está tan llena de rutina que ni aun la cultura, el dinero, la familia logran sacudir su hastío existencial. Y hablando de este mal típico de nuestros días, Teilhard de Chardin dijo, el gran enemigo del mundo moderno, el enemigo público número 1 es el aburrimiento. A pesar de todas las apariencias, la humanidad está aburrida. Tal vez esta sea la causa, porque ¿qué hay detrás de todos nuestros problemas? Ya no sabemos qué hacer con nosotros mismos, escribió este hombre tan reconocido. Parecería que a medida que aumentan las facilidades tecnológicas, la vida se hiciera cada día menos gratas para una gran mayoría. Y vivimos atados a la tecnología, ¿verdad? Y eso nos encierra a nosotros mismos y nos hace poco sociables. ¿A qué se debe ese desagradable fenómeno de hastío y vacío existencial? ¿Es que nos cuesta saber vivir con un poco de bienestar interior? ¿O somos tan pretenciosos y ambiciosos que nada parece conformarnos? Lo cierto es que muchos todavía deben aprender el simple arte de vivir con un poco de alegría y tranquilidad en su corazón. ¿Y no es esto tan esencial para gozar de salud y prosperidad? El aburrimiento del alma bien podríamos añadirle la mente masificada, porque otro rasgo del hombre y la mujer de este tiempo que carecen de rumbo propio. Dios nos ayude a encontrarle sentido a la vida y solamente lo lograremos si elevamos nuestra alma y corazón a Dios. Él tiene la solución para nuestros males. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.
Deus tudo pode, sim, pode fazer, ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor, Ele pode transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda amargura transforma em louvor. Raios de luz Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Deus tudo pode fazer. Sim, pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer, quer ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor, as nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor, toda alegria e até nossa dor, Ele pode transformar em bênçãos para Con esta hermosa melodía que nos llega desde Brasil, nos aproximamos al momento del culto divino, el que en esta ocasión será presentado por el pastor Horacio Rodríguez con el tema titulado Regocijaos en el Señor siempre. Queridos amigos, quiero invitarles que meditemos en la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, que dice en el verso 1 y el verso 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Creo que es difícil para una persona que está con problemas, que está con dificultades, que está en dificultades, regocijarse, estar alegres, estar contentos, estar felices. Me hace recordar, en una oportunidad, un familiar muy cercano me dijo,
estuve en una situación muy difícil. Le pedí al Señor, le rogué, le supliqué que me sacara de esa situación. Y el Señor no lo hizo. Desde ese momento decidí independizarme. Ya nunca más le he vuelto a pedir y ahora me las arreglo por mí mismo. Desgraciadamente, él, cuando murió, no quiso que me avisaran porque sabía que yo le iba a hablar del Señor. Una situación bastante penosa, pero creo que también debemos ponernos en los zapatos de la otra persona antes de llegar a juzgar. Desgraciadamente, seguramente, no tuvo la enseñanza, no tuvo la experiencia con el Señor. Es posible que solamente le buscó en el momento de aflicción y como no le respondió como él quería, porque a veces nosotros oramos y pedimos que la respuesta sea esta, pero el Señor, que sabe mucho más que nosotros y que ve el fin desde el principio, sabe que eso no nos conviene tanto como esto otro. Y el Señor, en lugar de darnos eso, nos da esto otro que es mejor para nosotros. Pero no lo entendemos. Conozco también una persona que está, hace mucho tiempo que está enfermo. Pertenece a una familia muy especial. La mamá sufre también de enfermedades crónicas. La hermana también tiene problemas de salud. Y él hace muchos años que está en cama. Lo conocí jovencito. Y cuando me hablaron de él, yo dije, ahí hay una persona que necesita que yo vaya a hablarle, a darle ánimo. Y recuerdo que lo visité. Él estaba en su lecho de dolor. Y quiero decirles que cuando salí de allí, yo salí animado. Él me animó a mí. Una persona totalmente positiva, una persona cristiana de corazón, una persona que siempre está agradecido de Dios. Es difícil de entender. Creo que él vive lo que dice Pablo aquí en esta epístola. Regocijaos en el Señor siempre. Él sabe que estamos en este mundo de paso. Él entiende que los cristianos también sufren y que muchas veces el sufrimiento es la forma que Dios permite a fin de que nosotros seamos purificados y podamos avanzar en nuestra carrera cristiana. La mayor parte de las veces no lo entendemos, pero así sucede. Bueno, tenemos que considerar el tiempo en que estamos viviendo. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, acá en la carta también de San Pablo a Timoteo, nosotros encontramos lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Díganme ustedes, ¿no estamos viviendo precisamente en esta época? O mejor dicho, nos dice que al final del tiempo iban a haber este tipo de personas. Alguien dirá, pero siempre han existido personas así. Sí, pero creo que hoy nosotros tenemos que reconocer
que esto hemos ido cada vez de mal en peor. El mundo se ha ido degradando. Y esto de que hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que no importa destruir el mismo planeta en que estamos viviendo, sabiendo que no tenemos otro. Pero la maldad ha ido en aumento, la maldad ha ido creciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Regocijaos en el Señor siempre. No entendemos eso. ¿Cómo podemos estar felices? ¿Cómo podemos estar felices viendo tanta maldad a nuestro alrededor? Personas que son asesinadas, personas que son golpeadas para robarles lo que tiene, que han trabajado duramente para conseguir algo y son despojados y nadie responde por eso. Tienen que conformarse con que por lo menos le preservaron la vida. Qué tremendo, qué terrible situación. ¿Cómo podemos regocijarnos? ¿Cómo podemos estar contentos? Pero podemos decir que el cristiano siempre tiene motivos para estar contento. Si nosotros miramos hacia atrás, analice su vida. Seguramente han habido momentos en que usted ha tenido problemas graves y ha salido adelante. ¿Cómo? A lo mejor ni siquiera se pudo dar cuenta. ¿O es posible que en algún momento haya pensado en un milagro? Claro que sí. Porque tenemos que reconocer que es el extremo de la necesidad la oportunidad de Dios. Dios permite que lleguemos al borde del precipicio y a lo mejor permite que empecemos a caer para Él tomarnos y dejarnos en tierra firme. Solamente podemos reconocer que Él lo pudo hacer. Nosotros no podíamos hacerlo. Y como les decía, todos pasamos por situaciones difíciles. La Biblia nos habla de personas que han pasado por situaciones muy difíciles. Si pensamos en Job, por ejemplo, ninguno de nosotros creo que se asemeja a lo que pasó Job. Pero permítanme también mencionar lo que dice Pablo a los Efesios, donde habla de los frutos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, creo que aún para esas personas quienes practican eso, el Señor les está haciendo un llamado al corazón. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos ama con un amor que no podemos comprender. ¿Cómo podemos entender que este Dios de amor, cuando estaba colgando del madero, cuando estaba en la cruz, después de haber sido azotado, de haber sido cruelmente castigado, sin haber hecho absolutamente nada que pudiera merecer ese castigo? Y sin embargo, ahí en la cruz, sufriendo los últimos momentos, tuvo palabras en favor de aquellos que le habían hecho tanto daño. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve. Cuando estaba trabajando en el ministerio como pastor, mis hijos crecieron. Y bueno, pasaron por la enseñanza básica, la enseñanza media, pero llegaron a la universidad. Y en mi hogar vivíamos de un sueldo. No puedo quejarme. No era un mal sueldo. Nunca pasamos hambre. Siempre hubo alimento en la mesa. Siempre tuvimos ropa. Pero los estudios había que pagarlos. Y hubo un momento en que tenía 3 hijos en la universidad. Y los 3 estudiaban con crédito, con aval del Estado. Bueno, quiero decirles que llegó el momento en que yo fui incapaz de cubrir la deuda. Y esta deuda empezó a crecer y yo no podía pagar. Estaba desesperado, realmente desesperado. ¿Qué hacer? No podía, ya la deuda había crecido demasiado y los intereses y todo. Y ustedes saben que cuando hay ese tipo de deudas, uno empieza a pensar en que a quienes uno le da deuda van a querer hacerse pago. Y eso hablaba también de un embargo. Conocí la experiencia de un cuñado que al haberse cambiado a una nueva casa, las personas que vivían en esa casa dejaron una deuda en una casa comercial. Y él, en la semana que llegó a la casa, llegó la policía con las personas a quienes les adeudaban, no él, sino, como dije, las personas que se fueron, llegaron y le embargaron muchas de las cosas que tenía en la casa, aunque él era totalmente ajeno a esa deuda. Y no es fácil pensar en un embargo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes, uno como pastor es una persona conocida por muchos. Y generalmente en el barrio donde uno está, saben que en tal casa vive el pastor. El pastor de una iglesia a veces, pero el pastor. Yo pensaba, ¿en qué momento vienen a embargarme las cosas? Oré, lloré, supliqué. Era algo que mis hijos no podían saber. No tenían por qué saber. Yo no lo compartí con nadie en casa. Tampoco podía compartirlo con alguien de mi iglesia. Yo tenía que salir cada día a aconsejar, a dar ánimo, a ayudar para que las personas salieran de sus problemas. Y yo iba con una tremenda carga en mis espaldas. Dios no me escuchaba. No me escuchaba. Yo sentía que Dios estaba lejos de mí. Por más que yo pedía, no había respuesta. Ningún tipo de respuesta. Pasó el tiempo y yo seguía en la misma situación. Y cada día parece que el peso era mayor porque más cercano estaba el momento en que podían ir a quitarme las cosas de la casa. Y hay que pensar en la vergüenza. No la vergüenza para mí solamente, la vergüenza para mi iglesia. El pastor le embargaron porque tenía deudas. Pero un día me llaman de otro banco para que acudiera a sus oficinas. Voy allí y me dicen, señor, me dicen, el banco compró la cartera de deudores y queremos hacer una repactación. Hemos juntado toda su deuda y le damos tanto plazo y usted va a ir pagando en cómodas cuotas mensuales. Ahí parece que
me volvió al alma al cuerpo. Y ahí sentí que Dios sí estaba en el control de todo. Él quería que yo aprendiera. Él quería que yo aprendiera a confiar en Él. No había otra forma. Yo tenía que pasar por esa experiencia. El Señor me hizo pasar por esa experiencia para que yo pudiera hablar con propiedad a mis hermanos que Dios sí responde las oraciones. No en el momento que nosotros lo pedimos, no como lo pedimos, sino como Él sabe que es mucho mejor. Por eso, creo que es bueno que pensemos, Dios no ha perdido el control de las cosas. Dios siempre está allí. Dios es omnipresente, siempre está a nuestro lado. A veces nosotros nos alejamos de Él, pero Él nunca se aleja de nosotros. Usted, que está a lo mejor pasando por momentos difíciles, usted que a lo mejor tiene una enfermedad que lo tiene agobiado, a lo mejor está con problemas en su matrimonio, usted que tiene algún hijo que a lo mejor le está haciendo problemas, piénselo. Dios está cercano a usted. Lo que tenemos que hacer es pedir y saber esperar. Pero algo más, confiar. Necesitamos confiar. Y cuando leemos que debemos regocijarnos en el Señor, cuando pedimos y sentimos que el Señor está cercano, es motivo suficiente como para que podamos alegrarnos. Creo que los cristianos tenemos, como dije anteriormente, muchos motivos por los cuales estar contentos. Miremos hacia atrás y veamos cuántas veces el Señor nos ha respondido, cuántas veces el Señor ha estado con nosotros, cuántas veces el Señor nos ha guiado, cuántas veces nos ha sacado de problemas, cuántas veces ha evitado que caigamos. ¿Acaso eso no es motivo de alegría? Claro que sí. Regocijaos en el Señor siempre. Tenemos que estar alegres. Tenemos que mostrar que los cristianos no somos personas de cara larga, amargados, y tenemos motivos, como dije, motivos suficientes para estar contentos, para estar agradecidos. Tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que nunca nos abandona, a pesar de nuestros errores. Nunca usted va a caer tan bajo que la amorosa mano de Dios no lo alcance para levantarlo. Nunca usted va a cometer un pecado tan grande que el Señor no esté dispuesto a perdonar. Por eso debemos regocijarnos en el Señor. El Señor es tan bueno. No que lo merezcamos. Todo es por gracia. Todo es por el infinito amor de Dios hacia nosotros. Creo que nuestra experiencia con Dios va a hacer que nuestra familia, nuestros seres amados, estén mucho mejor. Y a lo mejor vamos a poder contagiarles la alegría de vivir y esa esperanza que el Señor nos da. Pronto Él va a venir a terminar con la maldad de este mundo. Pronto Él va a venir a buscarnos para que donde Él está, nosotros también estemos. Y en ese momento, nosotros, creo, vamos a alzar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y lo más hermoso que podamos decir en ese momento, he aquí, yo y los hijos que el Señor nos dio. Qué lindo va a ser ese momento, ¿no le parece? Tenemos que tener confianza. Tenemos que tener esperanza. Tenemos que regocijarnos en el Señor. Tenemos que contagiar la alegría de ser cristianos. Y despreocúpese de lo que sucede alrededor.
Lo digo en el buen sentido de la palabra. No es que nosotros vamos a vivir como los pájaros, no. Quiere decir de que eso no debiera afectarnos tanto. Porque nosotros somos los que debemos dar la esperanza a aquellos que nos rodean. Nosotros somos los que debemos participar de esa esperanza que el Señor nos dio, esa seguridad que tenemos hacia quienes están pasando por aflicciones. Recuerden, es el extremo de la necesidad la oportunidad de Dios. Cuando usted parece que no tiene solución su problema, el Señor lo va a tomar y lo va a sacar de allí. Pero con el fin de que nosotros comencemos una nueva vida en Él. Que podamos mostrarles el camino a aquellos que han errado. Y que podamos hacerlo con el mismo amor que Él ha hecho con nosotros. No se detenga a juzgar a nadie. Muéstreles el camino. El camino por el cual usted camina. Mostrarles el Dios a quien usted ama y obedece. Muéstreles el camino que el Señor Jesús vino a mostrarnos. Y esto podrá hacer de nuestro mundo algo mejor. Y se lo agradecerán y creo que podremos cumplir también con la labor que el Señor nos ha mandado a hacer. Que el Señor les bendiga. Y recuerden, regocijaos en el Señor siempre. Sin duda que a pesar de cualquier circunstancia que nos toque vivir, tenemos razones de sobra para vivir regocijados en el Señor. Pues diariamente vivimos experiencias con Dios que nos trae regocijo a nuestros corazones. Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados para el próximo sábado a un nuevo culto de oración aquí en la iglesia de Ñuñoa. Que Dios les bendiga y que disfruten de una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos ahora nuestro himno de despedida. Que Dios te guarde. Separarnos de